Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestra presentación del libro El catálogo de las pequeñas soluciones alternativas para sustituir los cultivos de coca en Colombia. Otra vez, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias y bienvenidos los que nos siguen en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias a los y las panelistas destacadas, a Brigitte Baptiste, Alejandro Gaviria y Juan Antonio Urbano. Somos muy agradecidos de tener tantos expertos y expertas juntos hoy en este encuentro. La publicación que estamos presentando es de Catálogo de Pequeñas Soluciones, escrito por Andrés Bermúdez Liviano y Juan Carlos Garzón. Un esfuerzo fenomenal, realmente vale mucho la pena visitarlo. Sería también posible de descargarlo a partir de mañana libremente en la red. Es nuestro conjunto esfuerzo de entre Friedrich Ebert Stiftung en Colombia y Fundación Ideas para la Paz, con lo cual buscamos visibilizar estrategias construidas desde lo local, por las comunidades, para solucionar problemas concretos en el contexto particular con presencia de cultivos ilícitos. Pensamos y trabajamos dentro de FESCOL con un concepto que la paz en Colombia debería ser una paz local, que podría conectar construcciones de paz con el nivel nacional hasta el internacional, que Colombia tiene mucho que enseñar y que discutir con todos los procesos de paz hacia el mundo. Teniendo que tan complejo, multicausal y multisistémico es esta economía ilegal de drogas en el mundo, y teniendo en cuenta las dificultades de las políticas de drogas frente a la reducción de los cultivos, para FES es esta perspectiva del libro y esta búsqueda de soluciones y propuestas de acción es fundamental y hace parte de una perspectiva integral a este desafío. Representa una postura propositiva que muchas veces creo que hace falta en este tipo de discusión. Y por eso me alegra muchísimo que FESCOL ha contribuido y participado en este proyecto. Y ahora estoy aún más agradecida de introducirles a María Lucía Méndez, directora de Empresas y Construcción de la Paz, dentro de Fundación Ideas para la Paz, que nos va a guiar en esta tarde a una discusión que espero que va a ser muy fructífera para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Un saludo a todos, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Tenemos el privilegio de tener hoy unos invitados especiales a esta charla. Y antes de comenzar este espacio, voy a darle la palabra a Andrés Bermúdez, uno de los autores de este libro, para que nos dé una pequeña introducción sobre los conceptos claves e ideas claves que tiene este libro a propósito de la conversación que tendremos en un momento. Tienes la palabra, Andrés. Muchas gracias, María Lucía. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse. Hoy, como decía María Lucía, queremos presentarles este librito que lanzamos. Es el fruto de un trabajo que a veces puede ser un poco improbable, pero que nosotros creemos que podría ser mucho más frecuente entre un periodista, que soy yo, y un investigador, que es Juan Carlos Garzón, que lleva muchos años trabajando en terreno, mirando el tema de cultivos de coca. Y nosotros un poco nos juntamos porque veíamos que a primera vista, pues este es un problema que parece siempre difícil de resolver, difícil de abarcar, pero veíamos que en medio de tantos bandazos, en medio de tantas políticas desconexas, infrecuentes, poco constantes de diferentes autoridades, cientos de comunidades vienen intentando impulsar sus propias estrategias para hacer transición de cultivos como la coca o la amapola hacia otras economías. Desde su lado profesional a mirarlas, yo como periodista, Juan Carlos como investigador, y encontramos muchos casos que nos llamaban mucho la atención. No los estudiamos como unos casos rotundos de éxito, ni como unos modelos que uno podría replicar en todo el país, pero creíamos que ahí hay unas estrategias que son muy interesantes, que valdría la pena mirar
porque pueden ser muy útiles para entender cómo podemos resolver ese problema, a un problema del que llevamos quejándonos 20 años, seguimos, digamos, en el punto más bajo en los últimos 20 años, igual hemos tenido 48.000 hectáreas de coca, entonces no es un problema que hayamos logrado resolver nunca, evidentemente, y estas comunidades tienen ejemplos claros de cosas que se pueden hacer, quizás no resuelven del todo el problema, pero sí avanzan mucho en lograrlo, y al analizar profundidad, logramos identificar 10 estrategias que algunas de ellas comparten y que son las que presentamos en el libro, que es una amalgama entre un pedazo más narrativo, que viene de la parte periodística, y un pedazo más analítico, que es el de la parte investigativa, y que juntos cuentan el cuento de algunas de estas estrategias. Y lo otro que, pues, además de invitarlos a leer el libro, lo otro que yo quería invitados muy especiales es 5 ideas muy sencillas que a nosotros nos llamaron la atención de haber hecho este trabajo de observar estas experiencias y estas estrategias de estas comunidades. La primera es que son estrategias construidas desde lo local, muchas veces a punta de ensayo y error. Son las propias comunidades las que se han puesto a pensar cómo podemos resolver este problema. Lo segundo es que en medio de todos estos planes rígidos, a veces estatales que ha habido, inconstantes, uno puede ver que las soluciones más duraderas vienen cuando el Estado ha trabajado de la mano de las comunidades. O sea, se han logrado cosas más interesantes cuando se trabaja con las comunidades, distinto a cuando se hace eso al margen de ellas. Y yo creo que eso es una lección muy importante. Lo tercero es que vemos que son estrategias que van dando resultados poco a poco, de manera incremental, se va dando a lo largo de un tiempo. Todos sabemos que los procesos de sustitución además se juegan a lo largo de un tiempo de un par de años, no es una cosa que suena, pero sobre todo vemos que además estos resultados sobre todo se han dado cuando se suman muchos actores diversos y trabajan juntos, un poco cuando se suman todos estos actores y todos ponen. Eso hemos visto que ahí es donde más resultados interesantes hay. Cuarto, creemos que pues la solución no es solamente a la pregunta, digamos, ¿qué hace el Estado?, sino realmente si estas comunidades están logrando acceder a mercados, acceder a oportunidades reales de hacer algo distinto. Y ahí es donde nosotros vemos en algunos de estos casos quizás preguntarse si estamos midiendo muchas veces los resultados de la política de drogas con los indicadores equivocados. En vez de medir esto como si fueran fincas de vacas a punta de hectáreas, ¿qué tal si nos planteamos la pregunta de ver cuáles son las oportunidades que se han generado? ¿Cuáles son los indicadores de bienestar rural que están generando para estas comunidades? Y estos casos que están en el libro muestran que estas estrategias han logrado cambios muy importantes en ese terreno. Y la última cosa que hemos pensado al hacer este libro es que en todo caso, a veces como que estas discusiones se dan en lugares muy diferentes y creemos que algunas de ellas deberían unirse en un país con tantas riquezas naturales, con tantos ecosistemas tan valiosos que nos prestan servicios ecosistémicos al resto del país, no solamente a quien vive cerca de ellos. Creemos que las dos discusiones no pueden estar desligadas, las soluciones al tema de la coca no pueden ignorar la gestión de lo ambiental, y por eso creemos que vale la pena también mirar cómo muchas de estas soluciones son aún más efectivas cuando ayudan a cuidar los recursos ambientales que tienen cerca, los recursos naturales, que cuando lo hacen en desmedro de ellas. Esas son como 5 cositas que nosotros observamos y que abreboca a quienes estén interesados en el libro y sobre todo pues también para la conversación que ustedes van a ver con nuestros 3 invitados. Muchas gracias, Andrés, gracias por esas 5 ideas. Con esto doy paso a nuestro conversatorio. A continuación les presento a nuestros 3 comentaristas invitados especiales. En primer lugar a Brigitte Baptiste, bióloga, hoy rectora de la Universidad de Anne y fue directora durante 9 años del Instituto Humboldt. Brigitte es una de las personas que más viene pensando en esto de las transiciones que debemos hacer en Colombia entre lo ecológico y lo social para poder vivir de una manera sostenible. También les presento a Alejandro Gaviria, economista, rector de la Universidad de los Andes y quien fue ministro de Salud durante 6 años. Alejandro Gaviria ha sido además uno de los investigadores colombianos que más tiempo le ha dedicado a intentar entender esto del fenómeno del narcotráfico. De hecho, editó un libro bien reconocido, Políticas Antidrogas en Colombia, éxitos, fracasos y extravíos, con Daniel Mejía. Y les presento también a Juan Antonio Urbano. Él es cacautero, es campesino de Pauna, Boyacá, y fue uno de los líderes del exitoso proceso de sustitución de coca por cacao en el occidente de Boyacá.
También es uno de los fundadores de la red de cacaoteros y tiene una tienda llamada Distrito Chocolate en Bogotá que ayuda a centenares de organizaciones campesinas, además muchas de ellas ex cocaleras, a vender sus productos en la capital. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, les cuento, me han pedido que este sea un espacio, una conversación muy tranquila, ojalá muy informal, y por eso también me tomo el atrevimiento de dirigirme a ustedes por sus nombres. Tenemos un sinnúmero de preguntas, ojalá alcancemos en este espacio a abordar muchas de ellas. Yo como moderadora estaré metiendo la cucharada de tanto en tanto. Y para comenzar con este conversatorio y darles la palabra a ustedes, voy a comenzar con esta primera reflexión, que justamente es la reflexión con la que inicia el libro, y es traer a propósito las cifras actualizadas a 2019 de Naciones Unidas sobre los cultivos en Colombia. A 2019 los cultivos de coca en Colombia llegaron a 154.000 hectáreas, que esto equivale más o menos a unas 993.000 toneladas métricas de hoja. Estos siguen siendo unas cifras muy altas, de hecho siguen siendo unas cifras las más altas históricamente, y justamente este catálogo de pequeñas soluciones nos muestra unas alternativas viables, a propósito muy inspiradoras, desde lo local. Pero es contrario a las expectativas que hemos tenido siempre en Colombia de tener la gran política de drogas. Frente a un escenario tan complejo, yo les pregunto a ustedes tres, Brigitte, Alejandro, Juan Antonio, ¿ustedes creen que es hora de pensar en otro tipo de soluciones a este problema? ¿Y de qué tipo de soluciones estaríamos hablando? Les doy la palabra al que quiera comenzar. No sé si les voy dando la palabra. ¿Alejandro? Puedo empezar. Por Alejandro, que adelante. el libro, y eso ya lo hace. Bueno, María Lucía, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y complacido de poder acompañarlos esta tarde. La introducción del libro, creo yo, contiene una respuesta parcial a esa pregunta, cuando dice que las estrategias tradicionales de Colombia que se han basado o bien en la erradicación manual o bien en la aspersión aérea con glifosato o bien en la sustitución de cultivos voluntaria, no han tenido éxito tampoco. Y dice la introducción del libro que en el fondo lo que podría pasar es que el todo puede ser mayor que la suma de estas pequeñas partes. Yo creo, María Lucía, para contestar la pregunta, que de pronto necesitamos una estrategia en ambas direcciones. Primero, una política pública bien diseñada, un objetivo claro de la política pública, una visión de desarrollo territorial, porque en el fondo este es un problema, en últimas, de inserción de muchas regiones del país en la economía global. Y yo creo que se puede conceptualizar también desde arriba, panorámicamente, pero que también necesitamos el abordaje del libro, es entender la forma como el Estado interactúa con las comunidades en el territorio. Y yo creo que el libro contiene en el fondo una advertencia, una especie como de epistemología. Es decir, si no entendemos esas interacciones del Estado en el territorio, si no aterrizamos esas políticas panorámicas, de pronto las soluciones no van a estar ahí. El libro en su introducción yo creo que es bastante cauteloso en decir aquí no está la solución plena al problema, pero tampoco nos dice es que aquí esto no puede, sumando historias exitosas, ayudarnos efectivamente a resolver el problema. Entonces, para responder una vez de manera concreta y concisa, yo creo que se necesita una visión del problema. Se necesitan políticas públicas generales, pero se necesita un entendimiento concreto que da el libro sobre cómo estas políticas generales interactúan con las comunidades en el territorio. La selección del problema va a pasar por aspectos que no controlamos plenamente y tienen que ver también con variables macroeconómicas como el mismo precio del dólar, tiene que ver con el comportamiento de otras materias primas como el precio del oro, tiene que ver con la ventaja comparativa relativa del cultivo de la coca versus otras actividades ilegales, tiene que ver con los incentivos que existen en el territorio, tiene que ver con ese tema de desarrollo territorial. Esto no es un problema que vamos a resolver de una vez para siempre, pero yo me quedo con la invitación al posibilismo que hay en este libro. Es decir, cuando el Estado trabaja de manera articulada en el territorio, cuando las políticas públicas tienen un referente claro
y de alguna manera se engranan con estas iniciativas de acción colectiva de las comunidades, se puede tener éxito. Probablemente vamos a tener que seguir viviendo con los cultivos ilícitos por muchos años más, pero aquí hay ideas que poco a poco pueden ir sumando. Yo creo que ese es el espíritu de lo que estamos comentando aquí, que no va a haber una única solución definitiva, que este es un problema que requiere políticas públicas enfocadas, pero también entendimiento del territorio. Gracias, Brigitte. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, rector, Cristina, Juan, a los autores del libro. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a María Lucía por su coordinación. Reiterando o tal vez profundizando un poco en lo que dice Alejandro, creo que cuando uno plantea el problema o un problema que tiene tanta multidimensionalidad, lo simplifica y necesita, perdón, siempre unas pocas variables sobre las cuales poder operar. Y yo creo que el problema de la operación de problemas complejos es el que ha hecho realmente muy frustrante que podamos abordar situaciones como la de los cultivos de uso ilícito. Pero no es la única. Y si uno se pusiera a comparar cómo se definen otros grandes problemas de la vida nacional, encuentra que las soluciones son igualmente frustrantes. No logramos en muchos casos construir un sistema de educación sensible a esa diversidad territorial a la que hace referencia el rector. No logramos encontrar una perspectiva suficientemente rica para abordar el manejo de la producción agropecuaria en las condiciones de la Amazonia, de los Andes, de la Guajira, del Chocó. Entonces, la multidimensionalidad no se está utilizando de una manera adecuada para definir los componentes de un problema que son subproblemas y que finalmente cuando uno hace el proceso analítico lo llevan hasta encontrar la finca del productor que se resiste a sembrar coca o que se resiste a ser parte de una cadena de narcotráfico a pesar de que su vida puede estar en riesgo por hacerlo. Entonces sí creo que hay un viaje de lo local a lo regional, a lo nacional y a lo global que ha implicado perder de vista esa heterogeneidad de condiciones y de componentes del problema que este libro destaca de una manera incluso un poco ingenua, y esto es muy importante, porque llega por debajo a tratar de entender qué es lo que detona la movilidad de una comunidad para afrontar los cultivos de uso ilícito y se da cuenta de que pueden ser muchísimas cosas y que las que funcionan son aquellas que probablemente tienen más sentido por el contexto en el cual están operando. Entonces, a veces es un proceso de fortalecimiento institucional, a veces es un tema de infraestructura, a veces es un tema de innovación tecnológica o de canales de comercialización. Entonces, esos pequeños experimentos que se desarrollan desde lo local son valiosísimos porque tienen un componente de reconocimiento de la complejidad, emergen de las condiciones heterogéneas del territorio y comienzan a explorar posibilidades en muchos ámbitos, y ahí en ese proceso van encontrando otros factores que pueden consolidar o echar a pique el proceso, digamos. Eso no hay ninguna garantía de que estas 10 soluciones se vayan a expandir o vayan a tener más o menos éxito unas que las otras, pero en ese sentido, y con eso concluyo la intervención inicial, lo que estamos viendo es que no solamente para la coca, sino también para el arroz ilegal que hay en el Casanare, para las vacas ilegales que hay en una cantidad de sitios de la Amazonía colombiana, para la palma ilegal que se implantó en Bojayá y en muchas partes del Atrato, el tratamiento es el mismo, es un tratamiento de reconocimiento de las condiciones que permitieron que inicialmente esas cosas hayan sucedido y que tienen que ver con lo que dice Alejandro de una relación del Estado con el territorio. Muchas gracias, Brigitte. Juan Antonio, espero nos estés escuchando ahí bien. Te hago nuevamente la pregunta.
Estábamos conversando alrededor de este fenómeno en términos macro, en términos nacionales, y de cómo las cifras hoy siguen siendo unas de las cifras más altas en términos históricas, en términos de cultivos de coca. La pregunta puntual es, ¿qué crees que debería ser en este momento distinto y qué tipo de soluciones y cómo las imaginas desde la experiencia puntual que tienes en la sustitución de cultivos? Buenas tardes, de verdad, qué pena que hemos tenido dificultades con el internet, pero bueno, ya estamos acá. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Poco lejos, pero sí te oímos. Un saludo muy especial para el doctor Alejandro, para Brigitte, para María Alejandra, de verdad, muchas gracias, para Andrés, para Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. De verdad, un saludo en nombre de muchas familias campesinas, no solamente de mi región, sino de toda Colombia, que hoy luchan y trabajan para que pues Colombia pueda salir de ese terrible flagelo que es el narcotráfico. Es mucho el daño que hemos originado desde los mismos campesinos, tenemos que reconocerlo, hemos originado un gran problema para el país, el hecho de sembrar coca. Muchas veces nos dijeron que nos obligaban, que lo uno, que lo otro. Hay veces el campesino también nos volvimos o nos involucramos en esos temas de ilegalidad, la ambición, la codicia nos llevó a cometer ese terrible error de ponernos a sembrar coca y le generamos, vuelvo y repito, un grave problema de violencia e ilegalidad en nuestro país. Y el saludo para todos quienes siguen la transmisión, de verdad, bienvenidos y muchísimas gracias. Hay muchos ejemplos y muchas pequeñas cosas, como lo dice el libro, que podrían contribuir para que el problema de los cultivos ilícitos en Colombia comience a mejorar. Lo primero que tiene que darse cuenta es la comunidad. La comunidad tiene que ser consciente de lo que hemos originado. Esa violencia que es generada gracias a la ilegalidad del narcotráfico nos afecta a nosotros. Hay veces las ciudades no sienten el narcotráfico porque la violencia se da sin buscar. Entonces tenemos que generar comunidades conscientes de que somos no los principales, pero sí somos actores importantes dentro de ese desarrollo y dentro de esa forma que tenemos de generar violencia y generar ilegalidad. Entonces, tenemos que trabajar mucho con nuestras comunidades para que seamos conscientes. Eso fue lo que pasó en nuestro territorio. Fuimos conscientes y nos cansamos, como digo yo siempre, nos mamamos de la violencia y al mamarse de la violencia la gente busca otras alternativas. Y hay miles y miles de alternativas que están por ahí, unas pequeñas, unas grandes, pero yo siempre digo, hace 40, 50 años Colombia vivía sin coca y Colombia se construyó alrededor del sector agropecuario, con café, con banano, con productos muy emblemáticos de nuestro país que condujeron a que Colombia tuviera una economía un poco más fuerte. Hoy, no solamente el narcotráfico, sino la corrupción y muchas otras cosas le hacen mucho daño al país. La asociatividad, que es una herramienta, porque Colombia es un país de pequeños productores, y por ser pequeños, pues lamentablemente no tenemos esa capacidad de competir en un mercado como el que existe hoy en el mundo. Entonces queremos y proponemos que la asociatividad sea un elemento fundamental para que los campesinos y más los pequeños productores tengamos oportunidades en ese mercado, en esas condiciones en que está. Nos visibiliza, nos da representatividad, nos permite la construcción de planes y políticas con inclusión, donde nos sentimos incluidos y participar de la ejecución de lo planeado, ese desarrollo con enfoque territorial del cual se habla ahora tanto. Los campesinos conocemos nuestro territorio. Colombia se equivocó durante mucho tiempo al querer planear el desarrollo rural desde los territorios y las grandes ciudades. Hoy, gracias a Dios, gracias a la asociatividad, los campesinos tenemos unos espacios que podemos aprovechar para que seamos los principales actores de esa planeación y de ese desarrollo. Desarrollo de capacidades y competitividad. Hay veces los campesinos nos creímos ese cuento que por ser campesinos somos menos. Y resulta que tenemos unas capacidades que están ahí y que hay veces por prejuicios, por cosas insignificantes no las desarrollamos. Yo no sabía que tenía capacidades para liderar y mucho menos para hablar con ustedes. Y ahora lo he descubierto y he podido, dentro de mi forma, he podido generar un proceso de desarrollo y un proceso de liderazgo especialmente que me ha permitido servirle a mi comunidad. Acceso a los servicios del Estado que nos genera la asociatividad, alianzas y acuerdos en temas comerciales que son muy importantes. El campesino tiene que entender que solo no puede. Y es un tema muy importante, es un Estado que entiende a la comunidad y la acompaña en el cumplimiento de sus sueños.
¿Cómo hacemos para que el Estado entienda que no es fumigando, que no es atropellando, que no es, no, esto toca hacerlo concertadamente y es la forma más correcta, es la forma donde esas pequeñas iniciativas, como dice el libro, esas pequeñas ideas han podido surgir, porque han habido acuerdos entre la comunidad campesina y el Estado colombiano. Tenemos que trabajar mucho un cambio de pensamiento, entender por qué el campesino se involucró en la legalidad, cuál era el momento en el cual el campesino perdió el rumbo, ese campesino honrado, trabajador, humilde, echado para adelante, que en algún momento, en alguna circunstancia, perdió el rumbo y se vio involucrado en temas de ilegalidad. Entender que la represión no es la solución, ya lo dije, no es la solución. Yo siempre digo, vea, un día a un campesino en mi tierra le preguntamos, ¿qué es la coca para usted? Y él nos contestó una cosa que nunca se me olvidará, nos dijo, la coca es lo que me permite llevar el mercado a mi casa cada 8 días. Es lo que me permite llevar a mis hijos al médico cuando se enferman. Es lo que me permite llevarlos a la escuela para que se eduquen y no tengan que hacer lo que yo hago. Eso es muy importante, que tengamos, que escuchemos a ese campesino cocalero qué es lo que quiere. Él no quiere que sus hijos sean cocaleros. Yo fui cocalero y me retiré y la principal base que me conllevó a cambiar fue mis hijos y mi familia. Yo no quería que mis hijos siguieran haciendo una actividad de la cual tienen que esconderse. Ese día que ese campesino nos dijo eso, entendimos que los campesinos no necesitan represión, los campesinos necesitamos esa oportunidad. Necesitamos una comunidad campesina que sepa, que entienda y pueda comprometerse con procesos de autodesarrollo. Lastimosamente el campesino se quedó esperando que el desarrollo va a venir de alguna parte. Y hoy hago el llamado a toda la comunidad campesina por aquí para que entendamos que lógicamente el Estado tiene y la sociedad tiene un deber con nosotros los campesinos, pero que depende de nuestras capacidades y el querer de nosotros. Aquí pueden venir todos los proyectos estatales, pero si yo no quiero, pues no va a pasar nada. Entonces es eso, cómo se descubren capacidades y liderazgos, superamos odios y resentimientos. El campesino, por el atraso que nos sometió la sociedad durante mucho tiempo, lastimosamente generamos unos procesos de resentimientos y creemos que los ricos son malos porque fueron bendecidos y fueron tenidos en cuenta por Dios para ser adinerados. Y resulta que la vida me ha permitido conocer gente muy interesantes que tienen todas las comunidades del caso y que son muchísimas personas. Aprendimos que el desarrollo depende especialmente de nosotros, aprender eso, entender que la importancia del medio ambiente como algo fundamental para el desarrollo de nuestras nuevas generaciones y para nosotros mismos. Entender que el ejemplo no es la mejor forma de cambiar una sociedad. Es la única forma de cambiar una sociedad. Si no damos ejemplo nosotros los campesinos, pues cómo le vamos a exigir a los demás que sean honestos, que sean correctos, que sean honrados cuando estamos delinquiendo y sembrando coca en cada rincón de Colombia. Es eso, es cómo logramos hacer un cambio social, fue lo que hicimos en nuestro territorio. Hoy tenemos que agradecerle a la institucionalidad por habernos dado la mano y por haber enviado un grupo de personas profesionales acá que se metieron en nuestro corazón y nos permitieron entender que dentro de la legalidad también teníamos. Así le apuntamos a construir la paz y la reconciliación, el diálogo y la reconciliación de la mano de la institucionalidad. Es eso, es cómo logramos generar y fortalecer esa alianza entre el Estado y las comunidades campesinas, y no es fumigando, y no es reprimiendo, y no es dando bombas ni balas, como dicen algunos, sino es poniéndonos de acuerdo, es sentándonos en una mesa a trabajar qué es lo que necesitamos en los territorios y de esa forma poder liberar a Colombia de ese terrible flagelo que se. Juan Antonio, gracias. Yo creo que con esto además nos respondes muchas de las preguntas que vienen hacia adelante, pero nos permite además introducir la siguiente pregunta que yo tenía para ustedes tres, que es justamente sobre el rol de las comunidades y las comunidades cultivadoras de coca. Tradicionalmente han sido siempre vistas como parte del problema y no necesariamente de la solución. Y creo que en esto que ustedes tres coinciden, que es el tránsito entre unas políticas macro a nivel nacional, también una visión global internacional y la visión más micro, en el centro de los tres niveles están finalmente las comunidades. Desde su perspectiva, ¿cómo podrían efectivamente estar involucradas de una manera más directa y de manera más positiva las comunidades cultivadoras de coca en la solución a este problema, desde las políticas públicas hasta las pequeñas experiencias?
cambiemos el orden. No sé, Brigitte, si tú quisieras comenzar. Vale, con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Antonio, por ese mensaje tan interesante, tan importante. Yo plantearía que hay una asimetría muy grande cuando uno plantea el Estado en un lado de la ecuación y las comunidades rurales del otro lado de la ecuación, porque el 80% de la sociedad colombiana vive en ciudad y somos comunidad. ¿Qué pasa con el resto, las comunidades urbanas que, como dice Juan Antonio, nos hacemos como las caregallinas con el problema del narcotráfico? Eso no pasa aquí, esto no está, no nos involucra. Pues sí nos involucra, porque el lavado de dinero está en nuestras ciudades por todas partes. Las actividades ilícitas promovidas por las mafias que reciben los grandes beneficios están decidiendo temas de inversión internacional, están moviendo en la minería ilegal del oro. En fin, no es un problema en absoluto de las comunidades cocaleras, es un problema de todas las comunidades. Y en ese sentido, sí creo que deberíamos enfatizar un poco más quiénes somos nosotros los que faltamos en esa ecuación, cuál es nuestra participación en ese proceso de reconocimiento de las comunidades rurales como proveedores, no solamente de comida, no solamente de bienes de mercado, sino como cuidadores de los ecosistemas, cuidadores del agua, cuidadores del territorio. Y ahí, en este tiempo de pandemia especialmente, uno pensaría que ha habido una reflexión adicional en ese sentido de hacernos corresponsables del bienestar de las comunidades rurales. No puede ser que las personas que están en las condiciones más difíciles de vida, que no tienen acceso a educación o a salud o a muchos bienes públicos, además de eso, tienen que responder por la captura de carbono, por la polinización de las frutas y por la provisión de droga y comida, droga legal y comida a unas ciudades que no quieren pagar ni siquiera el precio justo que implica la cadena productiva de todo eso. Así que creo que como mínimo hay que consumir chocolate certificado, por supuesto, que apoya la sustitución de cultivos, pero no solamente quedarnos en la relación de mercado. El mercado no nos soluciona todos los problemas que tenemos, sino apelar a complejizar esa interacción entre lo urbano y lo rural. Muchas gracias. Alejandro. María Lucía, gracias. Primero, yo no felicité a Juan Carlos y a Andrés por el libro, entonces quiero ahora felicitarlos. Me gustó mucho el libro. Y yo diría lo siguiente: uno podría en el libro hacer una especie de anexo o apéndice al final con todas las asociaciones comunitarias que hay aquí. Me llamó la atención leyéndolo, lo leí este fin de semana. Asociaciones de todo tipo. Este es un libro, como bien lo decía ahora Juan Antonio, un libro que en el fondo muestra comunidades campesinas que se han organizado para resolver un problema de acción colectiva. Dado eso, dado que el libro tiene, para hablarlo en términos académicos, esta perspectiva como de Elinor Armstrong, o sea, problemas de acción colectiva que se resuelven desde la base. La pregunta sobre cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de la sociedad, es una pregunta interesante. Yo diría que hay dos formas. Pensemos primero en el Estado. Cuando hay estas asociaciones campesinas, estas iniciativas desde abajo, esta forma como comunidades encuentran soluciones concretas para problemas concretos en el territorio, el Estado puede hacer dos cosas. La una, puede llegar y puede desplazar estos problemas de acción colectiva. O sea, puede jugar un papel perturbador. Puede incluso dañar esos equilibrios sociales que se han construido por las comunidades desde abajo. Pero puede jugar el otro papel y es complementario, potenciarlas. Y lo que se muestra en el libro es como por una suerte de magia. En muchos de estos casos, las comunidades han logrado que el Estado juegue un papel importante. Y yo lo diría de esta manera. Tal vez la clave
en todas estas historias está en que el Estado fue capaz de adaptarse a esas realidades de acción colectiva, a esas situaciones, y no al revés. El Estado no obligó a las comunidades a que se adaptaran a unas políticas generales. Entonces, este proceso de que lo importante surge de abajo, de que hay procesos de acción colectiva que hay que respetar, que el Estado tiene que adaptarse a esas condiciones, yo creo que es una de las conclusiones más importantes del libro. Y me gusta que en las primeras páginas del libro, donde se trata de hacer una conceptualización de lo que está ocurriendo y encontrar un hilo conductor en las 10 historias que recorren el libro, hay una cita interesante, un librito muy pequeño que yo leí en una traducción del Fondo de Cultura Económica hace muchos años, un librito de Albert Hirschman, que se llama así como Avanzando colectivamente, que describía, no en el caso de los cultivos ilícitos, pero sí en el caso de pequeños emprendimientos en América Latina, cómo esto ocurría a pesar del Estado, como en los años 70 y 80, cuando en muchos países de América Latina no existía democracia, cuando el Estado estaba volviéndose muy pequeño en muchas partes, las mismas comunidades lograron salir adelante uniéndose. Y yo creo que eso es lo bonito de este libro. Está lleno de asociaciones, lleno de emprendimientos comunitarios, lleno de ideas que comienzan en el territorio y el Estado cuando llega ve la necesidad no de desplazarlo, sino de adaptarse. Entonces yo quisiera señalar ese como uno de las conclusiones más interesantes que encontré en estas 10 historias, una especie de hilo conductor que la recorre. Gracias, Alejandro. Juan Antonio, tú ya mencionabas el rol tan importante de las comunidades y sobre eso quisiera hacerte la misma pregunta, pero añadirle un punto adicional. Tú tienes la experiencia de haberlo hecho directamente y ser parte de esas comunidades. Y la pregunta específica es, para ti, concretamente, ¿qué tipo de oferta en bienes y servicios públicos debería darse a las comunidades para que efectivamente haya una sustitución de cultivos que sea sostenible en las diferentes regiones? ¿No te estamos escuchando? Tienes que activar el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Hay muchas las cosas que se necesitarían para que el campesino pueda defenderse de los procesos de ilegalidad. Pero antes quería aportar a la anterior pregunta, es que lo primero que tenemos que analizar para que los campesinos no vuelvan o no se involucren es el contexto en el cual llegamos al narcotráfico de los campesinos. Yo insisto. Ahí me está escuchando. Te escuchamos. Está silenciado el micrófono, ahí sí. Se apagó. Pero está aquí en el computador. ¿Ya me escuchas? Escuchamos. Adelante, Juan Antonio, te escuchamos. ¿Listo? Sí, quería aportar a la anterior pregunta, es que el contexto en el cual los campesinos se involucran en el tema de ilegalidad. Nadie se da por placer, por bonito. Es una estrategia, cualquier familia, huir, hacer cosas ilegales, hacer cosas violentas. Si es algo terrible que puede pasar a cualquier ser humano. Y los campesinos, Juan Antonio, no te escuchamos. Quizás intenta sin el video, podemos oírte mejor, se oye muy cortado. De pronto Juan Antonio apagando el video, pues... ¿Ya? ¿Continúa? ¿Ahí me escuchas? Mejor, te escuchamos ¿Sí? mejor. Entonces te decía que ser ilegal no es lo más correcto y tampoco es lo más bonito ni lo más agradable en la vida. Los campesinos en ese contexto que rodean
de abandono de mucho tiempo, de atraso, de violencia, de grupos al margen de la ley, nos vimos involucrados en algo que naturalmente es ilegal, como es el narcotráfico. Hoy, ¿cuántas cosas necesitaríamos? En alguna época en mi territorio me decían que el desarrollo llegaba con la educación y el Estado hizo una escuela cada 5 kilómetros y el desarrollo no llegó. Después me dijeron que no, que lo que faltaba era la luz eléctrica y la luz eléctrica llegó y el desarrollo no llegó. Entonces, es un conjunto de circunstancias que se dan, obras de infraestructura, obras de servicios básicos para la comunidad, pero también educación para esa comunidad, para que entienda, sepa y quiera que dentro de un marco de legalidad no va a encontrar cosas buenas y que dentro de ese marco legal que el Estado establece hay un montón de oportunidades que son oportunidades no solamente para los que existimos actualmente, sino especialmente para las nuevas generaciones. La legalidad trae paz, trae reconciliación especialmente, y la paz trae pues bienestar, trae un montón de cosas. El Estado hace presencia. Yo pienso que el Estado ha perdido una inmensa oportunidad para erradicar la coca, es cuando no tuvo la capacidad de copar esos territorios que en algún momento quedaron a la deriva y fueron copados por bandas de narcotraficantes. El Estado no tuvo la capacidad para llegar con sus servicios a esos territorios donde la gente quiere erradicar la coca. Hace 3 meses estuve en el Catatumbo y los campesinos claman por condiciones para poder erradicar la coca. Pero resulta que el Estado no tiene la presencia suficiente, no solamente en lo militar, en lo social especialmente, y lógicamente en obras de infraestructuras. ¿Cómo así que una carretera de 40 kilómetros entre Sardinata Norte de Santander y otro pueblito donde hay 40 kilómetros y se gasta unos 5 horas en una 4x4? Eso no tiene sentido, ahí no va a haber desarrollo. Entonces tenemos que generar obras de infraestructura, educación, ojalá adaptada mucho al medio, a la productividad, al amor por la tierra, al amor por la naturaleza, a todas estas cosas. Y lógicamente el acompañamiento a esos campesinos para que puedan cambiar ese chip que tenemos en la mente de que ilegalmente vamos a conseguir más. Es importantísimo. Eso fue lo que pasó en nuestro territorio. Nos hacíamos de la violencia y llegó unas personas y nos dijo, mire, aquí hay otras oportunidades. Y encontramos en esas otras oportunidades que podríamos cumplir nuestros sueños. Hay que sembrar sueños, doctor Alejandro, hay que sembrar sueños, Brigitte, Andrés, Juan Carlos, todos tenemos que sembrar sueños en nuestros campesinos, María. Y esos sueños seguramente se nos va a gastar la vida y no los vamos a poder cumplir. Pero uno como que queda ahí en el cumplimiento de ese sueño y no se involucra en cosas malas. Los proyectos productivos son la gran oportunidad, pero los proyectos productivos, repito, tienen que ir acompañados de que los productos lleguen al mercado y tengamos esa competitividad. La asociatividad es la principal. Te perdimos nuevamente, Juan Antonio. Te perdimos nuevamente en esta última parte de tu intervención. Los casinos, en cooperativas, en organizaciones. ¿Aló? Quizás si vuelves a apagar el video. No te escuchamos muy bien. ¿Ahí me escuchas? Sí, te oímos mejor sin el video. ¿Ya me escuchas? Sí, adelante. Listo. Te decía al final que la asociatividad son las principales herramientas que tenemos los pequeños productores, como lo dije en un comienzo. La asociatividad nos permite consolidar mercados, representarnos ante el Estado y llegar o acceder especialmente a los servicios que el Estado nos puede ofrecer. Todos esos servicios que hoy el Estado tiene y que el campesino no accede, cuando nos organizamos somos capaces de llegar a esos servicios y lógicamente suplir esas necesidades que tiene el campo colombiano y esos territorios. Ojo con eso. Juntos los campesinos somos capaces de generar el desarrollo que el país requiere. Simplemente necesitamos un Estado responsable que nos acompañe, que nos coja de la mano, que nos guíe y nos permita llegar a un proceso productivo dentro de un marco legal que ya está establecido y que todos conocemos. La sociedad, vea, yo fui a Bogotá a poner una tienda de chocolates y no se imaginan ustedes
la acogida que tenemos en la ciudad cuando llegamos con una historia de reconversión social y productiva. La sociedad bogotana nos abraza, nos abriga, nos acoge y quieren ayudar a que el Estado haga lo mismo. No estamos en desacuerdo en la erradicación forzosa, ni mucho menos, pero sí tenemos que llevar alternativas a los territorios, se desplacen a otra región nacional Coca, que es lo que muchas veces pasa, no se vayan a engrosar bandas de delincuentes, que es lo que hay muchas pasa. Cuando sembramos un sueño legal en un productor, ese sueño nos hace quedar y nos hace sonreír y nos hace pensar que podemos construir entre todos un país muchísimo mejor. Gracias, Juan Antonio, y entendemos este tema de conectividad. A propósito de esto que mencionas de infraestructura, pues sabemos perfectamente que donde estás, en Pauna, en Boyacá, la conexión no es fácil. Tenemos toda la paciencia, no te preocupes. Pues va a ser muy difícil. Sí, claro que sí, lo vivimos. Bueno, para continuar y a propósito de esto que mencionan sobre las alianzas y sobre la capacidad de hacer más en asociación, Brigitte, yo tengo una pregunta específicamente para ti, que tiene que ver con el sector ambiental, con el sector de la conservación, porque a veces desde afuera pareciera que los sectores ambientalistas están muy alejados de estas discusiones sobre la política de drogas, pero más específicamente sobre el tema de los cultivos ilícitos. Y de hecho, pues se percibe que algunas de las posturas más conservadoras justamente vienen del sector ambientalista. ¿Cómo te imaginas tú que puede hacerse una alianza que sea mucho más efectiva, que sume el sector de la conservación ambiental con las iniciativas específicamente de las comunidades, que pudiera potenciar mucho más estas iniciativas y ponerlas en sintonía con lo que pasa, digamos, en el espacio político de las causas ambientales más recientes y que han sido tan exitosas? Bueno, es que con la conservación pasa algo parecido con las políticas de erradicación de los cultivos de uso ilícito. Parten del supuesto de una panorámica genérica en la cual existe una visión de la naturaleza estereotipada, hay una simplificación de los procesos históricos de transformación del territorio y por ende las propuestas también acaban siendo aterrizadas, digamos, a la fuerza en las distintas regiones. Estamos revisando a profundidad la política de áreas protegidas y de parques nacionales porque en el pasado, hace 30, 40 años, los parques nacionales eran viables en la medida en que se constituían en las áreas volcánicas, en las áreas, digamos, que le sobraban a la producción orientada a los mercados o orientada a la exportación o, en fin, eran como los sitios que nos podíamos dar el lujo de mantener en condiciones silvestres. Ese modelo ya no es viable porque hemos descubierto que incluso en las selvas amazónicas son el resultado de la acción humana durante centenares, si no miles de años, y que es la constante interacción entre la gente y su entorno la que produce determinada configuración ecológica. Comprender eso desde la ciencia, desde la biología, tampoco ha sido fácil porque implica un trabajo interdisciplinario, implica entender cuál es el rol que tienen los seres humanos en esas transformaciones, en qué momento una actividad que fue adaptativa, que fue lícita, legítima, como sembrar coca, que fue sagrada, que sigue siendo sagrada entre las comunidades indígenas, se perdió en un umbral de expansión superado y se convirtió en el monstruo que hoy amenaza, digamos, el planeta. ¿En qué momento otras actividades también están transgrediendo esos umbrales? Entonces hay que revisar esa construcción de las lógicas territoriales y desde la conservación indudablemente entender muy bien cuáles son las oportunidades que las comunidades, que la gente provee mientras se mantenga en el territorio. Esa es la discusión que hemos tenido durante años en los páramos, por ejemplo. Hasta qué punto los páramos aguantan unos mínimos de intervención agropecuaria por parte de unas comunidades que tienen todo el derecho a estar ahí, pero que eventualmente destruyen el páramo si no son extremadamente cuidadosas.
pero eso tiene una conexión final con un tema que es el modelo de bienestar. Si también hemos construido, y no sé aquí Juan Antonio, que ha hablado tanto de la idea del desarrollo, que piense, pero si construimos un modelo único de bienestar y una generalización de el estado, digamos, de las condiciones de vida de las comunidades, pues obviamente vamos a tener tal heterogeneidad de condiciones que nadie se va a sentir satisfecho con la forma de hacer las cosas, con sus indicadores de calidad de vida, con sus condiciones, que es algo que han reclamado también muchos pueblos indígenas, diciendo, pero ustedes insisten en que nos traen soluciones a problemas inexistentes, que quieren que seamos más productivos cuando nosotros aquí no somos improductivos. En fin, la visión que habla del modelo de bienestar. Y si vamos a imponer un solo modelo de bienestar, pues ya sabemos lo que le viene al planeta, ya sabemos qué es lo que estamos haciendo con esa propuesta. Gracias, Villita. En esta misma línea, Alejandro, de las diferentes alianzas y sobre todo de las más improbables, uno de estos casos que narra el libro es justamente el de campesinos, profesores universitarios, científicos ambientales, trabajando de la mano para resolver el problema del caucho en el Caquetá. Y en ese contexto, ¿crees tú que estas alianzas, que suelen ser muy improbables, deberían multiplicarse más? ¿Cómo debe estar la comunidad académica y la comunidad científica, digamos, alrededor de estas soluciones? Y, por ejemplo, en esa misma línea, ¿cuál crees que puede ser el rol de un ministerio como el recientemente creado, el de Ciencia, Tecnología e Innovación, para la creación de estas alianzas positivas entre las comunidades científicas, académicas y las comunidades, ya que estamos hablando concretamente de las comunidades locales, en búsqueda alternativa de la sustitución de cultivos? Sí, María Lucía. Primero yo quisiera destacar un elemento interesante en el libro. No solamente hay Juan Carlos, que es un investigador, Andrés, que es un periodista, están las comunidades, pero en el libro hay varias citas a artículos científicos hechos por científicos colombianos trabajando en el exterior. Eso me pareció bonito porque hay como una especie de confluencia. Hay una mirada que es la mirada sensible del periodista, está la mirada un poco más panorámica del investigador, pero también hay investigación aplicada que de pronto llegó un poco después, no fue la que detonó los procesos, sino llegó a entenderlos y probablemente ayudó también en el camino a consolidarlos. Tu pregunta es si debemos tener más historias como estas. Pues por supuesto. Y yo creo que aquí hay un llamado de atención, primero antes que para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para las universidades, para salir un poco de nuestro ensimismamiento natural, de nuestro modelo ofertista, donde nosotros básicamente investigamos una cosa y la ponemos allá para que la sociedad la demande, y es una invitación a trabajar, a entender las dinámicas territoriales, a inmiscuirnos más y a ser un elemento adicional dentro de esta cadena, lo que yo he llamado esta forma de resolver desde abajo problemas de acción colectiva. Entonces yo creo que aquí hay un llamado para las universidades porque tenemos mucho que aprender. Tenemos también muchas historias que contarle al mundo sobre cosas que están ocurriendo en nuestro país y en el territorio. Y yo creo que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología también hay la oportunidad para, de alguna manera, conectar más la comunidad académica de investigación de nuestro país con este tipo de historias. Porque la universidad, la investigación, la educación superior tiene que ser de alguna manera motor de cambio también. En el libro hay al comienzo una especie de reflexión epistemológica que yo la resumiría de la siguiente manera. Es como decir, mire, las utopías grandes, las unas basadas en la mano derecha del Estado que con represión o fumigación o erradicación forzada vamos a poner este problema, debemos dejarlas de lado. Las otras utopías que simplemente con una política general de desarrollo sostenible que apliquemos de la misma manera en todo el territorio no va a servir. El libro nos muestra que los bienes públicos o semipúblicos que se necesitan son muy diferentes de acuerdo a las comunidades. En algunos casos son vías, en otros son capacitación, en otros son comercialización. Son de diversa naturaleza y ahí es donde tenemos que estar. En algunos son asistencia técnica, como en el caso de Toribío, que es la segunda historia que me gustó bastante. Y yo creo que el ministerio y las universidades, juntos o separados,
deberíamos ponerles más atención a este tipo de historias. Yo creo que es mucho lo que podemos aprender y es mucho lo que podemos aportar de la mano de las comunidades, pero rescato que en este libro hay eso. También hay investigación de científicos colombianos en el territorio, aprendiendo y enseñando. Yo creo que es un buen ejemplo también de lo que puede y debe hacer la academia. Recojo esto que tú dices sobre lo mucho que podemos aprender de estas historias y dado que, Brigitte, perfecto, ya te doy la palabra, dado que sobre esto podemos aprender, tengo una pregunta específica para Juan Antonio alrededor de su propia experiencia, pero antes de dar la palabra a Brigitte, si tú quieres hacer la intervención, adelante. Muy cortico. Y porque además de investigadores, digamos, formales en la academia, en cada uno de los capítulos aparecen los conocedores, los que sistematizan un conocimiento de lo local y lo ponen en juego, porque los experimentos que están retratados en cada uno de los capítulos son experimentos que tienen una estructura para poderse desarrollar, tienen una previsión, tienen un modelo, así que ahí hay indudablemente un modelo de producción de conocimiento que el ministerio debería estar apoyando en todo momento. Gracias. Con esto doy paso a Juan Antonio, preguntarte un poco más sobre tu experiencia, aprender de esta experiencia en particular. Ha sido un ejemplo con la tienda puesta en Bogotá, con abrir una tienda de chocolate en Bogotá, ha sido un ejemplo de uno de los cuellos de botella y problemas más difíciles de cualquiera de las iniciativas productivas alrededor de la sustitución de cultivos, que es justamente el acceso a mercados, incluso más difícil cuando son acceso a mercados por fuera de la región, este es el caso de llegar hasta la capital, hasta Bogotá, y su comercialización. Y ustedes han sido un ejemplo de éxito en materia de adaptarse al contexto de Bogotá. El libro justamente cuenta toda la experiencia que ustedes tuvieron que vivir para adaptarse a cuál era el mejor local, dónde debía ponerse, y esa experiencia de comercialización y de adaptarse a la consecución de un mercado a nivel nacional, pues es un caso realmente para mostrar y para pensar cómo se puede replicar en otras regiones. Sobre esto, Juan Antonio, cuéntanos un poco la experiencia y los retos que tuvieron que superar en materia del proceso de comercialización y acceso a estos nuevos mercados. Espero que nos escuches. Juan Antonio, ¿nos escuchas? Te escuchamos lejos. Toca hablar muy duro. ¿Ustedes lo escuchan? No. Tienes que acercarte más al micrófono. Muy lejos lo escuchamos también. Muy lejos. Muy pasito, sí. Ahí me escuchan. Ahí. Mejor. Ahí está, Juan Antonio. Juan Antonio. Continúa. Listo. Como te decía, el Distrito de Chocolate siempre lo hemos catalogado como emprendimiento de un sueño, y vuelvo a retomar lo que les decía en la anterior pregunta, es cómo sembramos sueños en la población. Alguna vez soñamos que el cacao, ese fruto bendito que nos dio Dios en nuestro camino, podría ser la herramienta o el elemento que nos permitiría abandonar los cultivos de uso ilícito. Luego pensamos que al comercializar cacao lo podíamos hacer en el pueblo. Luego pensamos que podríamos llegar a la industria nacional. Y en alguna época, gracias a un reconocimiento que tuvimos, pudimos conocer el mundo del chocolate, viajar por el mundo del chocolate, y descubrimos que podríamos ser capaces de llegar a agregarle valor a esa producción y de por qué no ponerla en un mejor mercado. Más que volvernos millonarios, que no es la ambición, es cómo generamos que esas familias que se involucraron en algún momento pues lleguen a tener ese proceso y ese modelo de bienestar del cual hablaba Brigitte. De acuerdo cuando Brigitte dice que no podemos tener un modelo estándar de desarrollo en un país tan diverso como el nuestro. En un país tan diverso como el nuestro no podemos tener un modelo estándar. Pero sí, hoy con los procesos de desarrollo con enfoque territorial podemos ver cómo no solamente el cacao, el café, tenemos esos ejemplos tan bonitos que tiene el libro, como el turismo en el Guaviare, como las gulupas allá en el Huila, como el café de Huascama, mi gran amigo Fernando, muchos ejemplos
parecen pequeños, pero que están construyendo el país. Distrito de Chocolate, gracias a los autores del libro, de verdad, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta para compartir con toda la población una historia bonita, una historia de más de 1000 familias del occidente de acá, que en algún momento dimos el paso. El Distrito de Chocolate todavía no puede. Juan Antonio, ¿sigues aquí? Te dejamos de escuchar. Se nos fue. Se nos fue Juan Antonio. Mientras vuelve nuevamente el sonido para que nos termine de contestar, otra pregunta para ti, Brigitte, directamente. Y tiene que ver con algo que tú has dicho reiteradamente, y esta idea de pensar la coca como un recurso de uso legal. Y esta es una discusión pues, que se ha dado a muchos niveles, pero la pregunta concreta es si tú te imaginas que esto puede ser considerada como una de las pequeñas soluciones, si hay posibilidad de pensar de esto de abajo hacia arriba, digamos, o si definitivamente tiene que ser pensada como una solución de orden político, al menos a nivel nacional, si no internacional, al menos a nivel nacional. Yo creo que puede ser pensado desde abajo, y ya ha sido pensada desde abajo. En Cauca, definitivamente la labor que han hecho varias comunidades y varias personas, el SENA regional, en otros casos y en otros espacios que han sido descritos antes, se muestra cómo ha habido una lucha gigantesca para la aceptación de la coca como aromática, para que llegase a los mercados de Bogotá, y la exportación de la hoja de coca, de la gaseosa de coca, de la harina de coca para alimentos de distinta índole, porque la hoja de coca pues tiene un alto contenido nutricional. Entonces, digamos, allá hay iniciativas importantes que han abierto el camino a la legalidad del uso de la coca por fuera de los circuitos del narcotráfico, y que han demostrado que son viables. El problema es que otra clase de usos con probablemente un valor agregado más importante tienen que pasar por investigaciones de laboratorio, por un trabajo de bioquímica, de fitoquímica, que por supuesto que se ha hecho en muchas partes del mundo y se sigue haciendo. Lo grave es que seguramente se está haciendo y está mucho más avanzado en otros países, esperando el momento que, como en la economía de la cannabis, hayan patentado y registrado todos los productos y las innovaciones que nosotros, por el prurito de no estar trabajando en la coca, no vamos a desarrollar. Es un poco parecido a lo que sucede con toda la biodiversidad. Nosotros estamos viendo ante nuestros ojos como, por ejemplo, el mercado de los peces ornamentales desaparece en manos de los europeos de Europa Central y de Tailandia, como las orquídeas, la genética de las orquídeas desaparece en medio de las innovaciones de los mercados de la floricultura internacional, y así sucesivamente con casi todos los temas que tienen que ver con bioprospección. El turismo no va a poder, no, parece que no le va a pasar eso, pero uno no sabe en qué momento pues esas pequeñas soluciones acaban siendo capturadas también por actores externos incluso, que hacen las inversiones y que finalmente acaban sacando a los actores locales que las implementaron en un principio. Gracias, Brigitte. A todos los que nos están acompañando en este espacio les pedimos excusas por estos problemas de conexión. Parte de lo que hemos intentado con este conversatorio es justamente traer las voces de las regiones, de las diferentes regiones alejadas, por supuesto, en lo rural, y la voz de ellos es muy importante, y por eso Juan Antonio nos acompaña, pero entendemos que los procesos de conexión son difíciles. Él está en Pauna, Boyacá, como les habíamos contado, allá está lloviendo, y cuando llueve la conexión se pone más difícil. Entonces él y su familia están haciendo todo lo posible por conectarse y por estar aquí con nosotros, pero entendemos que la conexión no está fácil, y siempre que podamos abrirle el micrófono a Juan Antonio para que nos siga contando sobre su interesante experiencia y tan inspiradora, estaremos aquí pendientes que nos funcione el audio. Juan Antonio, si nos estás todavía escuchando y quieres continuar con tu intervención, en el momento en el que estés, adelante, nos puedes interrumpir y te damos la palabra, porque entendemos que no es fácil la conexión y es parte de este reto que nos impone esta situación, ¿no?
coyuntural de cuarentena, que tengamos que hacer todo esto no presencial como hubiéramos querido, sino por este medio virtual que a veces tiene estas dificultades. Pero para continuar, una pregunta para ustedes dos, y Juan Antonio, cuando te puedas conectar, para ti también, por supuesto, que tiene que ver con esta idea de conectar diferentes sectores alrededor de una solución conjunta y sobre todo pensar en diferentes niveles alrededor de la manera de medir, cuáles son los indicadores con los que podemos comenzar a medir el éxito de la sustitución de cultivos. Andrés lo mencionaba al principio en su introducción, y es esta tradición que hemos tenido de pensarlo en términos de hectáreas de cultivo de coca. Frente a estas iniciativas que son pequeñas y que dentro del espectro de las mediciones, pues por supuesto no aparecen, entre otras, pues porque el mismo libro lo menciona, los casos exitosos y donde hoy no hay cultivos, pues por supuesto no aparecen en ninguna de las mediciones. ¿Cómo se imaginan ustedes que podría haber una solución innovadora para hacer una medición distinta sobre el éxito o los posibles éxitos, potenciales éxitos de estas medidas a nivel local, que efectivamente se visibilicen a nivel de indicadores y de las cifras que manejamos sobre sustitución de cultivos? El que quiera. Si quieres, yo, María Lucía, intento una respuesta. Yo creo que hay como dos preguntas superpuestas que se complementan. La una es cómo medir el éxito de estas iniciativas a nivel local. Y yo creo que el éxito se podría medir, todavía no tengo las variables, pero yo creo que cualquier medición tendría que conjugar tres aspectos. Uno, la sostenibilidad, que esto sea sostenible en el tiempo. Otro, su impacto ambiental, que sea positivo, como son muchas de estas historias. Y otro, yo creo que el tamaño de la comunidad involucrada, porque tenemos comunidades más pequeñas y comunidades más grandes. Y en la medida de que estas soluciones incluyan más gente, tendrán un impacto mayor. Viene ahora una pregunta con la que empezábamos la conversación y es, bueno, ¿y qué hacemos a nivel global? La sumatoria de estas soluciones es una forma de medir el efecto y yo creo que a nivel global tenemos que hacer otro tipo de reflexiones. Yo comparto plenamente que el indicador de hectáreas de coca es un indicador no solamente equivocado, sino que nos puede llevar a malas decisiones, es también perjudicial. No solamente es erróneo, sino que causa una distorsión incluso en las políticas públicas. A mí me gustan cuando se examinan las políticas antidrogas, que los indicadores en conjunto, como reflexión general, estén basados en el concepto de reducción del daño. O sea, que estén basados en la idea de qué tanto daño le está haciendo los cultivos a la comunidad. Por ejemplo, que tengan en cuenta la violencia y la violencia en sus manifestaciones más locales o específicas, que tengan en cuenta el conjunto de fenómenos que uno podría llamar patologías juveniles, la deserción escolar, que tenga en cuenta el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo ese consumo problemático también. Entonces, yo diría que para las pequeñas iniciativas, tener muy en cuenta la sostenibilidad, su impacto ambiental y la inclusión de las comunidades. Y desde arriba, las políticas antidrogas que ojalá se evalúen teniendo en cuenta como hilo conductor, como concepto que de alguna manera nos permite y de alguna manera incentiva también mejores políticas, el concepto de reducción del daño, que yo creo que es el concepto esencial a la hora de evaluar las políticas antidroga. Gracias, Alejandro. Vigi, ¿tú cómo lo ves frente a esta postura? No, yo tendría poco que añadir. Yo creo que indudablemente la persistencia de las acciones de recuperación de la gobernabilidad, por ejemplo. Indudablemente casi todos los fracasos o el retroceso que tenemos es en temas de control de deforestación o asociada con cultivos de uso ilícito o con cualquiera de las etapas, tiene que ver con que así como el cultivo y la actividad tienen una capacidad adaptativa gigantesca, siempre parecemos como en el país de las maravillas tratando de perseguir esa actividad y olvidando lo que sucedió 100 kilómetros antes, 10 años antes, una generación antes. Entonces, el problema de la erradicación como un problema que tiene un parentesco muy cercano con el de todo el desarrollo rural, con el de la
de las inversiones continuas en bienestar de las comunidades rurales, de las inversiones integradas y de la planificación, que no necesitan millones de pesos, pero que sí necesita es esa capacidad local y regional de mantenerse en una línea y con una confianza de que va a haber un Estado que la acompaña, una sociedad solidaria y una globalidad también consecuente. Gracias, Brigitte. Juan Antonio, estamos esperando que se pueda conectar. Aquí está luchando todavía con su conexión. No sé si nos escuchas, Juan Antonio. Vamos a darle... ¿No le queda más fácil? Estamos intentando conectarlo. Esto ha sido todo un proceso. Juan Antonio, ¿nos escuchas? Creo que todavía no hemos podido lograrlo. Seguimos esperando y teniendo paciencia para que podamos oír su cierre y sus conclusiones. Y mientras tanto, ya manera también de cierre para Alejandro y para Brigitte, una quizás última pregunta, mucho menos pregunta, más darles el espacio libremente, si ustedes quisieran, a esta comunidad particularmente de pensadores, de científicos, de periodistas, de investigadores que están alrededor de pensarse este tema de los cultivos de coca en Colombia y la sustitución. ¿Cuál quisiera que fuera su mensaje final? ¿Cuáles quisieran que fueran sus conclusiones y sus recomendaciones finales a propósito de esta reflexión que hemos tenido hoy y a propósito, por supuesto, también del libro? ¿No? Y con eso le damos un poco el espacio a Juan Antonio, si alcanzamos, antes de que cierre nuestro conversatorio, para que nos haga una última intervención. Yo daría 3 mensajes, María Lucía, como de resumen del libro. El uno está en la introducción y está resumido en un concepto de Albert Hirschman, que ya lo dijimos, es citado en el libro, es el concepto del posibilismo. Yo creo que este es un libro acerca de eso, de posibilismo, de historias que muestran que un problema aparentemente sin solución encuentra soluciones concretas basadas en el conocimiento del territorio y basadas en cierta cohesión comunitaria, llamémoslo así de manera genérica. Mi segundo punto tiene que ver con algo que dijo Brigitte, que yo creo que es el respeto a ese conocimiento del territorio. Y lo digo como rector de una universidad, haciéndole eco a algo que dijo Brigitte, que es muy importante. Y el tercer mensaje, que me parece que es un mensaje implícito en toda esta discusión, y es que tal vez para resolver el problema de la coca en Colombia, que como decía al comienzo, en el fondo es un problema de desarrollo territorial, es un problema de cómo estas comunidades se insertan en las cadenas productivas, tanto nacionales como globales. Se necesita que estas historias, estas 10, se multipliquen por el país, y yo lo diría de esta manera, que en el fondo es un problema casi como de paciencia colectiva, es dejar que esas historias vayan encontrando su camino, dejarlas emerger, dejarlas que desde las comunidades haya este proceso de conocer sus fortalezas, de encontrar su lugar en el mundo, de unirse como comunidad para de alguna manera resolver el problema de los cultivos ilícitos, que en el fondo es el problema, vuelvo y repito, de su inserción en las cadenas productivas. Estas historias tomaron tiempo. Estas historias, algunas de ellas involucraron ensayo y error por muchos años. Estas historias probablemente comenzaron con fracasos, pero fueron consolidándose. Y yo creo que este es un llamado de atención para todos quienes creen que con una avioneta rociando veneno o con un conjunto de soldados o colombianos simplemente arrancando matas del piso pueden resolverse este problema. Tal vez la única forma de resolver el problema de los cultivos ilícitos en Colombia es que desde muchas comunidades estas 10 historias no sean 10, sino sean 100 y sean 1000, y eso no pasa de la noche a la mañana. Eso requiere tiempo y requiere un proceso que yo quisiera llamar como de autodescubrimiento colectivo, que ocurre en el territorio, pero que, vuelvo y repito, no va a pasar de manera inmediata. Muchas gracias, Alejandro. Brigitte. Bueno, como un libro, digamos,
también maravillosamente fácil de leer por esa conjunción de periodismo y ciencia. Es una invitación a interactuar, no es un texto para dejar guardado, es un texto que nos invita a las universidades, a las ONGs, a las instituciones del Estado, a las empresas, a no desamparar estos esfuerzos de innovación que han resultado tan costosos. Esfuerzos que, como bien dice el rector, han requerido años, han incluso representado muchas muertes y mucho dolor. Estamos éticamente obligados a responder y a acudir a hacer crecer estos experimentos, a diversificarlos, a hacerlos visibles ante la comunidad internacional, que también es corresponsable de las cosas que suceden acá. Entonces, obviamente, cuando uno lee el libro, le queda la alegría de saber que hay muy buenas noticias y que hay muchas posibilidades, pero uno no lo puede volver a dejar impunemente en la mesa o en la biblioteca, porque sabe que hay gente que está diciendo, oiga, yo puedo, pero necesito una mano. Gracias, Brigitte. Juan Antonio, estamos esperándote ansiosamente. ¿Has podido conectarte? ¿Te escuchamos? Sí, espera. A ver, buenas. Te escuchamos muy bien, Juan Antonio. Ay, por fin. Llegaste en el momento indicado para nuestro cierre de este espacio, para escuchar tu conclusión. Estábamos alrededor de una pregunta sobre qué más tendrías que decirle a todos estos expertos, pensadores, científicos, periodistas que trabajan alrededor de los asuntos de la sustitución de cultivos de coca en Colombia. ¿Qué mensaje finales quisieras dejar, Juan Antonio? No, hay un mensaje de esperanza. No puede ser, te perdimos nuevamente. Aló. En esta época de crisis, te escuchamos lejos, si puedes acercarte al micrófono. ¿Sigue lloviendo? Sigue lloviendo, es enviar un mensaje de esperanza. Juan Antonio, ¿puedes comenzar nuevamente? Te escuchamos muy cortado. A la academia. A ver, es enviar un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza, especialmente, y decirle a los vecinos que dentro del marco legal hay un montón de oportunidades que podemos aprovechar, que no son de la legalidad. Cada vez que alguien nos plantee sembrar cultivos de uso ilícito, le diga no a la ilegalidad, nos pongamos la mano en el corazón por este país. A la institucionalidad es hombre. Conservemos con nuestras comunidades procesos como el que se dio en el occidente de Boyacá, conservemos para Catatumbo, para Tumaco, para Putumayo, regiones próximas en ese plano, se como por todos, es un trabajo de todos, la academia científica, podamos superar esta mesa en la cual involucrado. Seguramente no te escuchamos nuevamente. La pandemia, mucha gente quiere salir de la ciudad y las bandas de sembradores de cámara para poder dar armas coca con campesinos que se quedan sin trabajo en la ciudad y que regresar al campo y van a encontrar gente que les va a decir vámonos a selva, a tumbar selva. No lo hagamos, no vamos a hacer. Vamos a sacar oportunidades, el cacao, el café, los del bosque, Olupa, todas en este libro. En este libro y van a encontrar que sí es posible. A los campesinos también les quiero decir que es posible construir un diferente de la mano de ustedes, de la mano de la universidad, de la mano de la EMIA, de la mano de la iglesia, de la mano del gobierno nacional, de la mano de la comunidad internacional, a quien agradecemos todo apoyo que nos han ofrecido, de mano de periodistas, de periodismo positivo. En Colombia
se resaltan mucho las cosas malas que nos pasan. Y eso no está mal, no lo podemos negar, no lo podemos ocultar, pero tenemos que mostrar al mundo que en Colombia todos los días habemos campesinos y habemos colombianos luchando por saber las dificultades y porque este país bonito en el cual Dios nos dio nacer y crecer y vivir sea lo que tenemos el paraíso para vivir. Ese es el mensaje. Un saludo muy, muy especial para todos de verdad. Gracias, Juan Antonio. Entendemos las dificultades de conexión. Sabemos que no es fácil para ti esta conexión, pero entendemos el mensaje y sobre todo quiero recoger este mensaje de esperanza que nos queda al final en las conclusiones de esta charla. Gracias a los tres, yo recojo sobre todo de estos mensajes que ustedes han dejado en esta última intervención algunas ideas muy inspiradoras como es este libro. La idea de esperanza y de posibilidad que plantea Juan Antonio, la idea también de posibilidad, de respeto a estas alternativas, a escuchar las alternativas que vienen desde las comunidades, de cómo entender que el desarrollo y particularmente el desarrollo en los territorios toma tiempo y esto va a implicar paciencia. Paciencia porque se necesita entender que es un proceso a mediano y a largo plazo, pero paciencia también en la lógica de lo que Alejandro mencionaba de este proceso de autodescubrimiento colectivo, que es una idea bien interesante. Recojo también esta idea que pone Brigitte sobre la necesidad de interactuar, la necesidad de conectar el periodismo, la ciencia, la investigación alrededor de este fenómeno y la idea de visibilizar, de cómo un proceso de escalar estas iniciativas implica también un reto de visibilizar, que este libro no debería quedarse solo en este libro y en la inspiración que nos ha brindado aquí, a los que estamos conectados en este espacio, sino que sea una responsabilidad de visibilizar y pensar en maneras responsables de escalar y visibilizar cada vez más iniciativas. Y cierro dándoles las gracias nuevamente a los tres, a Juan Antonio, desde donde estás. Gracias por haber hecho este esfuerzo tantas veces por conectarte y por mantenerte en esta conversación. Tus intervenciones son muy valiosas y la visión que tienes es muy valiosa porque, a diferencia de todos los demás que estamos aquí, tú directamente lideras un proceso y nos puedes contar desde la experiencia propia y personal tuya y de tu comunidad. Alejandro, a Brigitte, muchas gracias también a ustedes por dedicarnos este espacio, por sus reflexiones, por todo el conocimiento que nos han podido brindar el día de hoy. Creo que nos vamos todos con un gran mensaje, sobre todo creo que recojo las palabras de Juan Antonio, de esperanza alrededor de lo que se puede hacer hacia adelante. Un saludo también a todos los que nos acompañaron durante este espacio, tuvieron la paciencia para entender los problemas de conexión que tenemos y a todos, buenas tardes. A ustedes, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.